support a politician, sit back and let twiddle his thumbs, not understanding that you got John syndrome. ¿Qué tal, amigos? Esto es un nuevo episodio de Anarcos. Bueno, en este episodio vamos a estar revisando una de las funciones que actualmente hace el Estado de mala manera. Recordemos que el Estado fue creado principalmente con las funciones de garantizar seguridad, defensa y justicia. Veremos cómo funcionaría la propuesta anarcocapitalista para el tema de la seguridad. Primero vamos a revisar los problemas del Estado con la seguridad. Y bueno, como sabemos, primero el Estado detenta un monopolio en el servicio de la seguridad. Esto es un grave problema porque, como ya sabemos, el monopolio incentiva el uso arbitrario del servicio. Pero en el Estado usualmente es visto de manera politizada, es decir, pues se va a ver afectada por los intereses del grupo político dominante en el Estado. Y fomenta también el abuso de poder, como vemos en todos los estados de la tierra, no solo algunos, suelen usar el abuso de poder, y podemos observar cómo, independientemente de qué tan primermundista puede ser ese estado, usualmente usa la maquinaria del Estado para proveer la seguridad de una manera muy arbitraria. No suelen haber incentivos para resolver casos porque no hay riesgo de perder clientes y por lo tanto la financiación. O sea, el Estado siempre va a recibir su financiación independientemente de si resuelve o no resuelve casos. O sea, ese es un problema de incentivo. Bueno, un problema principal moral es la coacción. La seguridad del Estado es provista de manera coercitiva, o sea, se le coacciona a todos los ciudadanos que forman parte de ese Estado a financiar de manera obligatoria ese mal servicio que provee el Estado sobre la seguridad. Usualmente también el proceso es engorroso y no hay incentivos tampoco para apresurar la resolución de los casos. Es decir, como hemos visto en muchos casos, se apilan y se resuelven años después, o en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a ser resueltos. O sea, se quedan esos casos ahí, que esos delitos nunca se resuelven, pues. También, bueno, la creación de leyes depende de los políticos y sus incentivos para resolver problemas. Usualmente el mecanismo para fomentar una ley para tratar de arreglar algo en la seguridad va a depender de la gestión política, de que los votantes escojan el político adecuado. Como ya vimos en el episodio del fracaso del Estado, los incentivos para que los políticos funcionen no son los más adecuados. Usualmente, bueno, como les mencioné en el primer punto, la seguridad va a estar más a favor de los intereses de algunos grupos, no de los intereses del pueblo, como suele adjudicar que es para que sirve el Estado. También existe el problema de los votantes. No existen incentivos para formar argumentos precisos. Usualmente, como ya vimos también en el episodio de la democracia, no hay incentivos para que los votantes estén informados. Usualmente van a estar votando por un político dependiendo del contexto en el que se encuentre, un cortoplacismo, la información sesgada y sistematizada que le ofrecen los políticos a los votantes para que voten por ellos. No, yo voto por este porque el otro es más malo, este es el mal menor. Todas esas cosas afectan en cómo al final las leyes sobre la protección y la seguridad van a verse creadas. O sea, van a estar politizadas, como ya les mencioné. No van a seguir un proceso real de seguridad y de justicia, sino que son incentivos políticos que van a afectar cómo van a verse las leyes. Sí, o sea, históricamente llegamos a ver en mucho tiempo, por ejemplo, bueno, en esa época de la segregación racial, la justicia estaba
favorecía a un grupo y usualmente a los negros no recibían el mismo servicio de justicia. Eh, en la Alemania nazi, a pesar de que pueden argumentar que esto es un argumento ad Hitlerum, la Alemania nazi ofrecía un servicio de justicia favorable a los nazis y bueno, lamentablemente a los judíos no les ofrecía ningún servicio de justicia. Entonces, bueno, estamos viendo como el Estado, o sea, por la existencia de Estado, la seguridad nunca va a ofrecerse de manera satisfactoria, sino que va a encontrarse con esos problemas políticos. También una de las causas por las que existen muchos delitos es el propio Estado. Cuando realizas prohibiciones a ciertos bienes que no necesariamente son inmorales, es decir, no afectan a terceros, como el consumo de drogas, la prostitución, las apuestas, sobre todo la prohibición de las drogas, que hemos visto que ha fomentado un narcotráfico bastante fuerte que motiva, o sea, tiene el incentivo, ese mercado negro incentiva a que muchos se metan a delincuentes porque lo ven favorable, está el incentivo ahí. Recuerden que las cuestiones no se dan por el simple deseo de la buena voluntad, sino que si en ese contexto social existen algunos incentivos, eso lamentablemente, por más que lo prohíbas, por más que digas que es inmoral, la gente lo va a hacer. Y si existe ese incentivo de que prohibiendo, por ejemplo, las drogas, los delincuentes se van a ver incentivados a tratar de, o bueno, no solo los delincuentes, sino cualquier persona que vea que puede intentar meterse por ahí para tener mejores beneficios, lo va a intentar y eso va a generar, como vemos, mucho más delitos. O sea, el propio Estado fomentando la prohibición de muchas cosas y bueno, no solamente de esas tres, aunque son una de las principales, pues el narcotráfico a nivel global, como hemos visto, tiene esos incentivos de seguir financiándose gracias a la prohibición. La prohibición hace que esos bienes sean más caros a pesar de que los prohíban de mala manera. En los países socialistas la prohibición y la regulación de alimentos, medios, recuerden que por ejemplo en la Alemania nazi o en la Unión Soviética eran prohibidos ciertos libros o ciertas músicas ciertas músicas, cierto arte, ciertos medios expresivos o básicamente la supresión de la libertad de expresión, porque para el aparato estatal en ese momento era perjudicial. Y bueno, esa propia prohibición creaba los incentivos para que esos bienes prohibidos tuvieran más valor y fomentaba el delito. O sea, estás creando una sobresaturación en el sistema de seguridad por estar prohibiendo cosas que no necesariamente violan los derechos de los demás. Y bueno, también un problema con la seguridad del Estado es que los costos para cambiarse a otro Estado con una mejor seguridad relativamente son altos y recuerden que en muchos casos existen leyes antimigratorias que hacen que no sea fácil cambiarse a otra agencia de seguridad estatal como ocurriría en el mercado en otro ámbito, que bueno, no me gusta este servicio, me desuscribo y me suscribo a otro sin mucho costo. El problema con el monopolio del Estado es que mudarse es costoso y en muchos casos la gente no tiene otra alternativa. Eso lo vimos en el episodio del contrato social, como no existe forma razonable de prescindir de los servicios del Estado, lo cual hace que el Estado no sea un pacto voluntario, sino que es un pacto inválido y estamos básicamente esclavizados hacia la maquinaria estatista. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta anarcocapitalista? Bueno,
Esto tiene sus precedentes. El economista belga Gustave de Molinari fue un aprendiz de Frédéric Bastiat. Él, bueno, era un liberal que desarrolló en su libro sobre la producción de la seguridad, en 1849, propuso esa idea de que, bueno, si el mercado es un mecanismo eficiente para garantizar que se provea un servicio de manera amplia a todos los sectores, en diversas áreas y diversas industrias, ¿por qué no sería aplicable también al mismo servicio de seguridad? O sea, la seguridad es un servicio y, por lo tanto, el mercado podría gestionar mejor la provisión de la seguridad en un mercado libre y no la forma monopolizada como existe en el Estado y como hemos visto los problemas que suceden por eso mismo. Entonces sí, la propuesta anarcocapitalista, viniendo de ahí, basada en él, en el desarrollo de Gustave de Molinari, este economista, bueno, se promueve, por ejemplo, que la policía sea privatizada, pero que existan múltiples agencias de seguridad privada compitiendo en una misma área geográfica, que es lo que ocurre actualmente en el Estado. La policía que existe es la del Estado y más nadie, no tiene competencia. Ya vimos los problemas que causa que no exista competencia y que sea un monopolio. Que exista competencia entre distintas agencias privadas de policía, crean los incentivos para que los policías de esas agencias provean el mejor servicio a los consumidores o a los clientes. De tal manera que no sean eliminados del mercado. Entonces, bueno, en un mismo área geográfica, distintas agencias policiales pueden ser contratadas por empresas, asociaciones de vecinos, muy importante, la comunidad política de esa área geográfica. Se pueden contratar distintas agencias de seguridad, estas van a estar compitiendo en ese mercado, varios se pueden suscribir a diferentes agencias, múltiples agencias, dependiendo de los costes que se requieran. Los tribunales también, de manera similar, o sea, se necesita un servicio donde se resuelvan las disputas entre distintos agentes que entren en conflicto. Entonces, bueno, existirían múltiples agencias de arbitraje para resolver estas disputas, igualmente en el mismo área geográfica. Una de las facilidades es que los contratos entre privados van a especificar ya los acuerdos de arbitraje, usualmente las cláusulas por las cuales qué hacer en caso de que no se cumpla una obligación contractual sí, las obligaciones mutuas que van a tener esos dos agentes en ese contrato. Las propias agencias también pueden firmar acuerdos entre sí para resolver las disputas de sus clientes. Esto es básicamente como las aseguradoras, pues. Pero sí, puede existir el caso en que dos clientes de dos distintas agencias distintas entren en conflicto y deleguen la resolución a las aseguradoras. O sea, que los clientes no sean los que tengan que ellos buscar cómo gestionar, buscar un tercero parcial un juez parcial para que resuelva la disputa, sino que ellos delegan a sus agencias, a las agencias que están suscritas, no solamente si dos clientes están suscritas a una misma agencia, sino dos clientes de cada uno, una agencia distinta, delegan para que esas agencias sean las que mediante sus convenios puedan resolver esos conflictos y satisfagan los problemas que tengan sus clientes, resuelvan esas disputas lo más eficiente posible. Y bueno, evidentemente estas agencias se van a poder intercambiar información sobre posibles delincuentes, sospechosos, para bajar los costes del proceso y bueno, se puedan ser más rápidos y eficientes. O sea,
un problema, una de las críticas es cómo se resolvería el derecho penal en la anarquía. Básicamente porque puede ser que alguien no esté suscrito a ninguna agencia, tenga una disputa, haya violado un derecho a una persona y bueno, lo primero es citar a esa persona a que vaya a resolver esa disputa en una corte, en un tribunal. ¿Qué pasa si esa persona no le da la gana de ir a resolver esa disputa? Bueno, esa persona ya entra en un proceso de ostracismo. Si esta persona no quiere ir a resolver, evidentemente entonces ya es un problema, ya es motivo de sospecha. La agencia lo que puede hacer es, primero tiene que gestionar ese riesgo, es un riesgo así como las aseguradoras. De hecho, yo diría que estas agencias de seguridad, tanto de policía, de arbitraje, van también a estar en conjunción con las agencias aseguradoras para gestionar los riesgos posibles, como el caso de una persona que no esté suscrita y que no quiera hacer caso a ninguna de las agencias que existen. O sea, si cometiste, si se te acusa de haber cometido una supuesta violación de derechos y no atiendes el llamado a resolver ese conflicto, bueno, eres motivo de sospecha, te van a meter en una base de datos, esta base de datos va a ser intercambiada entre las otras agencias, ya que eso les ayuda a permitir a reducir sus riesgos y más o menos así podría funcionar el derecho penal en la anarquía. También el proceso de legislación, es decir, el proceso de creación de leyes entre las sociedades. Estas leyes son creadas por los jueces en las cortes, resolviendo casos. Esto es lo que se conoce como derecho consuetudinario. Usualmente, esto se ve más que todo en Estados Unidos por la inspiración anglosajona de este, bueno, y en el Reino Unido y todo esto, porque viene de ahí, más que todo. El derecho consuetudinario consiste en que mediante la resolución de casos en las cortes se van creando como unas leyes implícitas sobre cómo resolver, sobre qué hacer cuando existe un conflicto entre dos agentes, cómo resolver crímenes, cómo resolver, sea, en una corte, mostrando evidencia, razonamiento, el proceso del derecho como tal en una corte. Por supuesto, los clientes se van a suscribir al mejor cuerpo legal desarrollado por estas agencias de legislación privada, en competencia, en un mercado abierto y todo lo demás. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta propuesta anarcocapitalista? Bueno, primero, la más importante es la ventaja moral, que todo es voluntario, o sea, la gente se va a suscribir, tiene la libertad de suscribirse a su agencia preferida, la agencia que considere que es más adecuada con su criterio, cosa que no existe en el Estado. El Estado es esta agencia, esta única agencia y más nada. Y si quieres ir otra, lo que hablamos ahorita, tienes que mudarte y eso es un costo inmenso. No todos pueden hacerlo. Existen límites de migración que son hasta arbitrarios. Bueno, todo eso. Entonces, bueno, está la ventaja moral. Pues, por la propuesta anarcocapitalista, tienes la libertad de suscribirte o desuscribirte. Lo que hablamos de la libertad de asociación y desasociación. También otra ventaja es que, bueno, el mercado es eficiente en la asignación de recursos y la competencia entre esas agencias ofrece incentivos para que esa agencia provea sus servicios de manera razonable con tal de satisfacer a los clientes. Porque si no, va a perder su cuota de mercado y no se va a poder financiar. Esto también es bueno porque precisamente elimina esos proveedores de servicios que son ineficientes, que no pueden satisfacer la demanda del mercado.
Y bueno, y como estábamos hablando también sobre las prohibiciones, o sea, al eliminar muchas de las prohibiciones innecesarias, que ya habíamos hablado, drogas, prostitución, apuestas, libros, medios, cosas que no violen realmente los derechos de alguien más. Al eliminar estas prohibiciones que son costosas para ser mantenidas usualmente, se van a disminuir las razones por las que existen muchos delitos. O sea, al no tener tantas prohibiciones que te incentiven a meterte en un mercado negro, a delinquir, sino que va a estar la alternativa legal y voluntaria de poder adquirir esos bienes y servicios, va a bajar drásticamente las actividades delictivas porque en primera instancia no van a estar prohibidas y está difícil de que una sociedad voluntaria asuma el coste de promover esos cuerpos legales que son prohibitivos y costosos, porque mantener una ley prohibitiva, a pesar de que no se note, porque el Estado es ineficiente gestionando los recursos, ese tipo de prohibiciones son costosas mantenerlas. Ahora vamos con las críticas sobre esta propuesta, o sea, porque evidentemente influenciado gracias al mito que ha creado el Estado de que el Estado es el garante de la seguridad, a pesar de que en muchos casos no puede ofrecerla, la ofrece mal o no la ofrece. Dicen que bueno, la seguridad es algo del Estado nada más, no pueden ofrecerla a los privados, que el mercado no entre en ese ámbito. Están equivocados, pues. Bueno, una de las críticas principales es que las agencias privadas en competencia no es anarquismo, pero o sea, ya habíamos definido que anarquismo son asociaciones voluntarias y que en donde no existe el monopolio de la coacción en un territorio. O sea, muchos anarcosindicalistas, anarcosocialistas, como vimos en el episodio anterior, van a decir, no, esto no es anarquismo porque no es ayuda mutua, porque no es de los obreros, porque no sé qué. Nada que ver. Existe la asociación voluntaria. Mediante la asociación voluntaria pueden surgir organizaciones para satisfacer en un mercado abierto, un mercado libre, la demanda que ofrece, que piden, sí, muchos de los clientes. La seguridad, perdón, probablemente va a ser demandada porque la gente, incluso en anarquía, quiere sentirse protegida y segura. Van a contratar y bueno, al querer ese servicio van a surgir esas agencias para satisfacer esa demanda. Y no es algo que es utópico, que nunca se va a ver en la vida, porque ya en la actualidad existen agencias privadas que tú contratas para proveerte seguridad privada, solamente que está acotada a ciertos ámbitos porque el Estado no quiere perder el monopolio, pero usualmente cuando el Estado no puede, por lo ineficiente que es, sí permite entonces algún surgimiento de algunas agencias privadas que permitan ofrecer la seguridad. O sea, en la actualidad existen agencias privadas de seguridad, existen agencias de arbitraje, existen... Sí, incluso, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, existen las cortes que tienen una mezcla ahí de legislación de Estado con las cortes en algunos pequeños casos, pero anterior a la existencia del Estado, o sea, el derecho consuetudinario era algo que existía de manera más extensa y no se necesitaba del Estado para resolver alguna disputa en un tribunal. O sea, la gente tenía ese criterio que el derecho es algo que debe cumplirse, no porque sea del Estado. Y bueno, retomando la crítica de los anarquismos, no sé si es anarquismo, pues que no les guste a los anarcosocialistas porque ellos piensen en otra forma de que el crimen no va a existir, bueno, ese es problema de ellos, pero es porque ellos tienen mal definida, o bueno, como vimos en el episodio anterior, son como reaccionarios en el sentido al que ellos quieren darle anarquismo. Otra de las críticas de esta propuesta de agencias privadas compitiendo es que
Probablemente las agencias guerreen entre ellas para resolver conflictos, como ya vimos anteriormente en los episodios sobre el minarquismo y el anterior sobre el anarcocapitalismo. No suele ser el caso porque, bueno, la violencia es costosa. O sea, es preferible y hasta más eficiente que las agencias lleguen a convenios, entre ellas traten de resolver las disputas de manera mediante un arbitraje, una corte, porque es menos costoso y es más eficiente, contrario a la violencia en sí, que es costosa y es muy riesgosa. También existe una fuerte intuición de la gente a oponerse al asesinato. O sea, no es que los soldados son unas máquinas de matar que van a ir a matar todo lo que encuentren a su paso, sino que antes de efectuar una acción que pueda ser riesgosa, que vaya a causar daños irreparables, se pretende, o sea, se prevé primero una resolución pacífica. Pero esta crítica de no, es que las agencias van a agarrar entre ellas, es perfectamente también aplicable al Estado. O sea, ¿qué pasa cuando los estados guerrean entre ellos? Que sí lo hemos visto históricamente. Les quita legitimidad al Estado. Al parecer no, ellos pueden guerrear todos los que les dé la gana y sigue estando ahí. Nadie va a decir, no, son ilegítimos. No, están ofreciendo un mal servicio. No, o sea, el Estado guerrea y aparentemente entonces tiene la excepción moral y puede hacer lo que le dé la gana. O sea, la crítica sobre si las agencias van a guerrear es más plausible al Estado. Si eso es una crítica que pretende refutar el anarquismo, debería también entonces refutar el estatismo, porque en el estatismo hay más incentivos para que ocurra eso, ha ocurrido históricamente y todavía siguen defendiendo el estatismo. O sea que en anarquismo, que hay menos incentivos para que ocurra eso, debería estar más que justificado entonces. Otra de las críticas es que las agencias defenderían a asesinos, a ladrones, a criminales. Bueno, primero no es rentable para una agencia. O sea, cada caso para defender a un ladrón, a un asesino, a un criminal, elevaría los costes de esa defensa. Y eso, o sea, te va a llevar a la quiebra más rápido. ¿Pero por qué elevaría los costes? Bueno, primero porque tienes que invertir de tal manera que tienes que compensar el daño a la propiedad que que intenta el asesino perjudicar. Existiendo el riesgo de que el asesino no logre su cometido porque el otro esté defendiéndose. Eso es un problema. Entonces, si existen costos altos y un riesgo alto de que no se cumpla en la violación de derechos que quiere hacer ese ladrón, ese delincuente, está difícil de que una agencia se dedique a la defensa de ese tipo de gente. O sea, no es rentable. Y bueno, esa agencia estaría no solamente la parte económica de costo y beneficio, sino que es un daño moral y básicamente vas a estar en contra de la sociedad, porque como ya habíamos mencionado, la gente valora más la protección que el atacar a otros. Así sea en las ciudades más primitivas, en las ciudades más conflictivas a través de la historia, por más que sea, por más de que sí históricamente han existido muchas guerras, el incentivo, o sea, la valoración mayor es tratar de protegerse, no de atacar porque me da la gana. Solamente que, bueno, han evolucionado las instituciones y, bueno, actualmente el anarquismo puede ser más viable. Pero, en contraste, usemos la misma crítica. ¿Qué pasa entonces cuando los criminales o cuando el Estado defiende a los criminales? Que eso sí lo hemos visto históricamente. O sea, vemos que muchos políticos que son corruptos, que son criminales, están en el poder como si nada. Y de hecho,
muchos de los políticos son criminales a pesar de que ellos no han cometido la acción en sí, sino que por el hecho de estar en la responsabilidad del aparato estatal, de los mecanismos de justicia y de seguridad, cuando hace una orden y las fuerzas de seguridad cometen el delito, asesinan a alguien injustificadamente, esa persona, la que dio la orden, también es un delincuente. Entonces, si nos vamos históricamente, muchos de los políticos son delincuentes y el Estado les hace la excepción, no les sucede casi nada en la mayoría de los casos. Algunos sí los meten presos, pero son muy contados los casos. O sea, en la mayoría de los casos, cuando suceden esas cosas, el político, la cabeza de Estado, queda impune. Entonces, es, es, es más factible que en el Estado se defiendan a los delincuentes que en un entorno de libre mercado de agencias de seguridad privada. Otra de las críticas que suelen hacer los estatistas es que la justicia no debe ser mercantilizada. Bueno, sobre todo los izquierdistas. Pero no, sí, también muchos repúblicos, muchos en la derecha que creen en el Estado chiquitito, en el Estado liberal o en la república, no necesariamente siendo liberal, nacionalista y todas esas tonterías, volvemos a ese argumento de que la justicia es un servicio esencial, la seguridad es un servicio esencial y no debería ser mercantilizado, o sea, que no debería transaccionarse por dinero. Igualmente, este argumento lo suelen usar como, por ejemplo, en el servicio de salud, en el servicio de educación, son servicios esenciales, no deberían costar dinero, no deberían ser mercantilizados. Ese argumento es muy pobre porque la gente que provee esos servicios, ya llámese salud, educación y la seguridad también, merece ser compensada por el servicio que están prestando y los riesgos que también esa persona se está metiendo al tratar de proveer esos servicios. Entonces, si existen costos, porque nada viene gratis, o sea, el equipo necesario para proveer ese servicio no es gratis, sino que tienen costes, ya sean del Estado, ya sea existiendo Estado o no existiendo Estado. El proveer ese servicio lleva un coste y esa persona merece ser pagada por el servicio que está ofreciendo, ya sea de salud, de seguridad, de educación, lo que sea. Esa persona merece su compensación, y de ahí a que es una ridiculez decir que los servicios no deben ser mercantilizados por más importantes que sean. Incluso llega a ser peor porque el Estado siendo ineficiente, ¿con qué razón? Siendo ineficiente y arbitrario y gestionado por intereses políticos, ¿cómo vas a decir que entonces gracias a eso es que esos servicios deberían ser estatizados para evitar que sean mercantilizados? Bueno, otro argumento también en contra de eso es que, bueno, si no existe un pago acorde a ese servicio, no puede ser prestado, o sea, lo que estaba mencionando. Existen costes para llevar a cabo una acción, coste de recursos, no necesariamente dinero, coste de recursos. Si no existe una forma de pagar esos servicios, no va a existir el servicio, así de simple. Recordemos que un punto importante en economía es que vivimos en un mundo de recursos escasos, no precisamente a que refiriéndose a que son recursos que ya se van a acabar, sino que son recursos que, como son físicos, no pueden ser usados por dos personas a la vez al mismo tiempo, sino que son recursos que son exclusivos, una sola persona la puede usar a la vez. Entonces, como muchos de esos servicios consumen esa clase de material, de ese tipo de recursos, debe haber una forma de gestionar ese intercambio de recursos adecuadamente. La propuesta anarcocapitalista es que sea el mercado, ya que el Estado es ineficiente gestionando los recursos que deben usar los servicios que se van a prestar.
Otra crítica también es que la idea de la ley debe estar basada en la justicia, no en el dinero, pero eso es un criterio que puede existir normalmente en un libre mercado y de hecho, al tener en cuenta que la ley debe basarse en la justicia, van a haber fuertes incentivos para que las agencias de arbitraje, para que sean contratadas, estén alineadas a ese criterio. ¿Qué pasa? En el Estado no pasa lo mismo. O sea, en el Estado, por más que tú declares, tengas el criterio de que no, o incluso los mismos políticos, no, que la justicia, la ley debe estar basada en la justicia, los incentivos dentro del mismo Estado no van a ser posible que la ley sea basada en la justicia. Como de nuevo, en el capítulo del fracaso del Estado, lo recomiendo que lo vayan a ver de nuevo. Si es que no quedó claro, los incentivos dentro del Estado van a ser meramente políticos y es peor todavía, la ley no se va a basar en la justicia, sino en intereses políticos. Y bueno, en contra también del argumento sobre la justicia mercantilizada, es que el Estado cobra por los servicios independientemente de que uno crea que lo está recibiendo gratis por ser ciudadano de ese país, de esa región que administra ese Estado. O sea, el Estado va a cobrarlo ya sea por los impuestos que cobra o peor aún por la inflación. Y bueno, esto llega incluso peor porque ya sabemos los efectos que tiene la inflación sobre la sociedad. Otra crítica también es que ¿quién protegería a los pobres? Ya que en una sociedad narcocapitalista las agencias van a cobrar por sus servicios, ¿quién va a proteger a los pobres? Bueno, como hemos visto en el mundo real, muchas industrias tienen el incentivo de ofrecer los servicios a los pobres o servicios económicos al alcance de los pobres, porque recuerden que en el mercado las empresas intentan tratar de capturar nichos y los pobres también son un nicho y puede ser posible que puedan prestar un servicio más económico para que puedan llegar a ese nicho, que también es importante. Igualmente pasaría con estas agencias de seguridad privada, tanto de policía como de arbitraje, tratarían de alcanzar a estos nichos de gente no pudiente. Otro argumento también es que la competencia entre esas agencias baja los precios. Como ocurre en el mercado actualmente, o sea, no es nada nuevo que estamos hablando aquí, solamente el razonamiento que hizo el economista que ya hablamos al principio, Gustave de Molinari. O sea, no hay razón para creer que el mercado no pueda ofrecer los mismos servicios de seguridad de la misma forma que lo hace en otros ámbitos, en otras industrias. Y bueno, como ya habíamos mencionado en el punto anterior, contrastando la misma pregunta con el Estado, los pobres también tienen que pagar la justicia, la seguridad que les ofrecen de mala manera el Estado. ¿Cómo la pagan? Como ya mencionamos, a través de la inflación. Gracias al mecanismo de la inflación, los pobres se ven perjudicados con su poder adquisitivo a cambio de la seguridad pedorra que les da el Estado. Pero otro grave problema también es ¿cuál es el incentivo del Estado de proteger a los pobres? Ese, como hemos visto, o sea, ¿de qué manera los protege? Porque si revisan las estadísticas sobre los mayores índices de criminalidad, o sea, los mayores índices de criminalidad demuestran que los más afectados suelen ser los pobres. O sea, si me estás diciendo, no, es que, bueno, ¿quién va a ayudar a los pobres? Bueno, el Estado no los está ayudando, el Estado se ha demostrado, y de nuevo, no es que, no, bueno, en los países europeos los pobres, no, o sea, revisen los índices de criminalidad en todos los países, incluso los países más ricos, y van a ver que los pobres, el Estado no le ofrece seguridad a los pobres. La mayoría de los índices
son con gente pobre. O sea que no es que no, porque como en el capitalismo los pobres van a tener que pagar o no van a poder pagar, el Estado es la solución. No, el Estado no es eficiente, ni siquiera hablando de eficiencia, sino que no tiene los incentivos o no le da la gana de ofrecer el servicio a los pobres. O sea, el argumento de los pobres, desde el estatismo, no lo hagan porque el Estado no ofrece ese servicio de la manera óptima. Ni siquiera hablar en los países pobres. O sea, si hablamos así en los países ricos, imagínense en los países pobres. Peor todavía. Otra crítica es que se formaría un monopolio. O sea, esto es una crítica, bueno, en el capitalismo en el general. Que no se pueden dejar a las empresas un libre mercado porque una va a crecer más que las demás y va a formar un monopolio. Pero usualmente o sea, no existe muchos problemas de monopolios en un libre mercado porque existen problemas económicos para formar un monopolio en el libre mercado. Por ejemplo, tenemos el problema del costo marginal de producción. ¿Qué es el costo marginal de producción? Bueno, ese coste es el incremento que sufre de los costes cuando se incrementa esa producción en una unidad. O sea, para producir una unidad, o para una empresa producir una unidad más del servicio que provee, al principio es decreciente. De hecho, les voy a poner aquí la curva de cómo es la gráfica del costo marginal de producción. Al principio decrece y luego añadir una unidad más de ese producto que se quiere generar va a generar unos costes más extensos, por lo que hace inviable que una empresa crezca ilimitadamente de tamaño. Se va a encontrar con un tope porque producir más le va a costar más. Entonces eso es un problema. ¿Cuál es el tamaño ideal de estas agencias entonces? Bueno, se va a determinar por los costos fijos que tiene esa empresa para subsistir. Por ejemplo, costo de los implementos para equipar a las fuerzas de seguridad o a los empleados que van a hacer el arbitraje en el caso de las agencias de tribunales. ¿Por qué los costes suelen ser tan bajos? Bueno, porque a diferencia de otras industrias, por ejemplo, no sé, la industria automotriz es una industria que tiene unos costos fijos muy altos y suelen ser unas empresas que, como tienen que invertir en la maquinaria necesaria para la fabricación de autos, esas empresas tienen unos costos fijos muy altos que, bueno, o sea, hacen que sean difíciles de formarse. Pero en el caso de las agencias de protección, como este tiene costos mínimos, solamente tienes que invertir en el personal que va a ofrecer el servicio y los implementos necesarios. En el caso de la policía, el armamento necesario. En el caso del arbitraje, el espacio adecuado. O sea, los costes no son tan altos como en el caso de las otras industrias. Vemos que en las otras industrias muchos de los costes son altos y todavía en un libre mercado pueden funcionar bien. No llegan a posiciones monopolísticas. En este caso, que los costes son más bajos, está difícil que lleguen a posiciones monopolísticas. Siendo que el tamaño eficiente de una agencia suele ser pequeño, ya que sus costes son pequeños, está difícil que una agencia crezca en tamaño porque, como ya vimos en el problema del coste marginal de producción, el crecer una agencia muy grande no le va a traer los beneficios que quieren. O sea, hay un tamaño límite en el que puede tener beneficios y es más eficiente que se quede de ese tamaño, como ocurre en el mercado actualmente. O sea, de nuevo, no es que les estoy hablando de una utopía, de un modelo ahí hipotético, no. O sea, ya existe en el mercado actual. La seguridad también va a sufrir de
o va a percibir los mismos beneficios que existen con las industrias del mercado actualmente. Pero también tomamos en cuenta que muchos de los monopolios que existen en la actualidad se forman gracias a los privilegios que cede el Estado a una empresa en particular para apartarle la competencia y mantenga esa posición privilegiada. Por la misma existencia del Estado, existirá el incentivo de que una empresa cabildee, mande a sus disuasores de políticas para que la disuasión hacia los políticos para beneficiar a esa empresa. Es gracias al Estado que existen monopolios, que pueden surgir los monopolios, y no es porque las empresas estén en un libre mercado van a llegar a esa posición monopólica. O sea, como ya vimos, hay un incentivo para tener un tamaño eficiente de una empresa, y no es seguro que en un libre mercado una empresa crezca tan grande porque es muy costoso mantenerlo. Bueno, de nuevo, otra vez me metí en el tema de los monopolios. Este es un episodio que se puede tratar más adelante. Los monopolios también sufren el problema del cálculo económico que hace que el socialismo no funcione. O sea, la planificación centralizada va a hacer que, y mucho más en un mercado abierto, en un mercado libre, esa empresa no funcione de manera eficiente. O sea, las que lleguen al tamaño adecuado son las que van a prosperar. Y esto es beneficioso también porque, en vista de que las agencias de arbitraje van a tener un límite en el cual van a ser más eficientes, pueden existir en una misma zona geográfica varias agencias, cientos de agencias, miles de agencias distintas compitiendo entre ellas, compitiendo por clientes, ayudando a los pobres, en conjunción con otros tipos de agencias, las aseguradoras y otros tipos de industrias, para proveer el servicio de manera eficiente y económica, de nuevo, como ocurre ya en la actualidad en el mercado actual. O sea, no estoy inventándome una teoría loca, ya funciona, ya está demostrado. Otra de las críticas es que se formaría un cartel. Esto es que varias de las agencias se van a agrupar y van a llegar a un convenio en el que, bueno, no, llegamos a un acuerdo entre todas nosotras de que este es el precio que de esta forma vamos a proveer el servicio. De nuevo, está difícil coordinar los miembros de un cartel porque pongamos que varias agencias acuerdan ofrecer un servicio a un precio determinado o de cierta manera, no necesariamente a un precio, sino que ponte que mantengan el mismo precio pero le bajen la calidad para tener más beneficio. Entonces todas las agencias van a coordinar entre ellas para cartelizar el servicio. Ya en el momento en el que los clientes van a tener una preferencia por pagar de otra forma, una o varias de las agencias de ese cartel se van a ver incentivadas a capturar esos clientes que no están satisfechos con el precio actual. Y está difícil entonces coordinar que las agencias mantengan ese cartel, porque varias se van a querer separar, varias van a querer desafiar al cartel al intentar querer esa clientela que está ahí insatisfecha. De nuevo, incluso en el vasto mundo abierto que existe, recordemos que en la actualidad existen como 300 estados, así que no es descabellado pensar que en el anarcocapitalismo existen miles o 10.000 o 100.000 de agencias, todas compitiendo en diferentes territorios, y está difícil mantener una posición de cartel porque los clientes van a tener el incentivo de, bueno, me voy para otra agencia y ya no pasa nada. Y bueno, como hemos visto, estas son las propuestas. Hemos revisado algunas de las críticas también de cómo se proveería la seguridad en el anarcocapitalismo. Básicamente que el libre mercado resuelva todo. Pero no es una idea descabellada, porque como les mencioné ya, les reiteré varias veces,
así es como ha funcionado el mercado en la actualidad. Ya hay agencias que cumplen ese servicio cuando el Estado no puede. Y bueno, o sea, es viable, es algo razonable. Eh, Más bien la defensa de la seguridad estatista y centralizada no es tan razonable como la hacen ver. En muchos casos el Estado no puede ofrecer la seguridad, igualmente se cree tener entonces la autoridad de seguir ofreciendo el servicio a pesar de que lo ofrece mal, no lo ofrece, perjudica también, defiende corruptos, defiende criminales, o sea, todas las críticas que le suelen aplicar a la anarquía las hace el Estado y existen incentivos para que sean así. O sea, no es una cuestión. Si quieres criticar al anarcocapitalismo, tienes que revisar bien que tu propuesta esté bien formulada, porque las propuestas estatistas, que de paso, esa es otra cuestión, eh, cuando se formó la idea de Estado, nunca se hizo esos cuestionamientos de que, bueno, ¿cómo el Estado va a proveer la seguridad? Estos problemas que tiene el Estado, nunca se hizo. Lo único que ocurrió fue que tomaron las instituciones anteriores del feudalismo y les pegaron una democracia ahí toda chimba y bueno, ya, eso es todo. O sea, mucha de la seguridad que existe actualmente es un remanente del sistema que existía anteriormente y realmente no resolvió los problemas que suelen criticar los estatistas al anarquismo. O sea, vemos que el anarquismo tiene mejores incentivos, es viable, es razonable, no es un invento loco como hacen los anarcos izquierdistas, sino que basado en cómo ya han funcionado las cosas, no está raro cómo funcionaría la seguridad en el anarquismo. Bueno amigos, esto ha sido todo el episodio. Más adelante veremos cómo funcionan las otras funciones que hace el Estado actualmente, la justicia y la defensa territorial. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Recuerden suscribirse a las redes sociales, a Narcospod, y encender las notificaciones para estar pendiente de los episodios del podcast Anarcos. Nos vemos pronto y recuerden que político no es gente.